Bueno, Bueno, y hago la formación transpersonal contigo. bien, esa fue un poco la propuesta fue, un poco porque tengo Marte en Libra, o sea que a mí me moviliza cuando hay otro, me moviliza el otro. Por otro lado, super luna llena rosa en Libra, recién acabo de Sí, publicar muy linda. un pequeño artículo al respecto. Y a mí me pasa esto, yo no estaba muy acostumbrado a hacer vivos solo, siempre estaba Andrea, siempre había alguien, ¿no? Así que Ujú. siempre necesito a alguien con quien charlar para hablar de lo que, bueno, de lo que hoy nos convoca, que es lo transpersonal. Como vos estás haciendo la formación, ya estás en el segundo nivel, Sí, me pareció que estaba piola. sí. Y nada, lo que te quería pedir era que fuera una charla relajada. Viste, yo me suelo estresar esta Bueno, parte capricorniana que tiene que estar todo perfecto. La quiero dejar un poco de lado y charlar. Así que la bueno, dinámica sería que vos preguntes lo que quieras preguntar. ¿Te parece? dale. Bueno, arranquemos por lo primero y por lo más complejo quizás, que es explicar qué es lo transpersonal. Le pido a la gente que nos está viendo si me dice si se la escucha bien a Yami en Facebook, porfa. Creo que anda Andrea por acá. Ay, mi papá me saluda por Facebook. Hola, pa. Acá trabajando, aunque no parezca. Bueno, me decías, ¿qué es lo transpersonal? Sí, ¿qué Bueno, es lo transpersonal? vos fijate que es la pregunta obvia, ¿no? Ujú. Eh, pero ahí me estoy preparando un mate. Hablamos, lo primero sería esto, la gente en general escucha hablar Mm, de psicología transpersonal. De hecho, mucha gente que quiere hacer la claro, formación me dice, o quiero hacer la formación en psicología transpersonal. Y esto que propongo yo no es psicología transpersonal. Por eso decimos lo transpersonal. ujú, Y lo que yo quiero traer un poco a esto es la historia del pensamiento. Una de las ramas de la historia es el pensamiento, las mentalidades, sobre todo la historia de las mentalidades, y poder sí, traer esto al mundo de lo transpersonal. Entonces dejar primero claro que no es psicología, porque no soy psicólogo, en todo caso soy casi historiador. Pero, eh, pero la realidad es que tampoco uno puede estudiar oficialmente psicología transpersonal, no existe el título. Uno puede estudiar claro, psicología y después se especializa en psicoanálisis, en lo que quiera. Hay un montón de doctorados, de diplomaturas que no están reconocidas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Yo hice varias, por ende son diplomaturas y formaciones de posgrado a las que puede acceder incluso gente que no tiene título. Así que está todo muy en sí, veremos. sí, una cosa que no se acepta, no porque no sea un conocimiento válido, serio, sino porque la Argentina tiene la historia de tener un monopolio, la formación psicológica argentina, el monopolio es tomado por el psicoanálisis, De ¿no? hecho, es una Uno de quiere las... ir a un psicólogo de la Gestalt, probable, o un psicólogo conductista, probablemente le cueste más conseguirlo, porque casi todos son psicólogos, psicoanalistas, o sea, de la línea. Esperá que hice lío y no te están escuchando ahora los de Facebook. ¿Estás ahí? Ah, bueno, Si ahí. no se me cae el celular, viste, no, no es una transmisión mía. Es la cábala. Ah, bueno, creo que ahí más o menos está. Sí, y de hecho, por lo que tengo entendido, la Argentina es como uno de los últimos. eh, una de las últimas. Bueno, denme un segundito. Mi lunita en Libra, ¿vieron? Ah, acá estoy. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Porque el trípode que tengo, cuando lo conecto, me baja el volumen. Bueno, creo que ahí más o menos. Va. Acá es donde vos tenés que rellenar los vacíos, Yami. Esperá. Que es la línea freudiana y que nosotros sabemos que Freud contradice o no acepta la teoría.
no se dejó de escuchar, ¿viste? Ander. Sí, por momento porque se me desactivó el parlantito, yo te tenía ahí divinamente. Ahora está saliendo por el celular directamente. Vamos a ver si ahora conecta. Pero, a ver si conectó ahora. Habla, Yami, a ver. No sé por qué no salís por el parlante. Bueno, no importa, salís por el celu y listo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se te escucha. Bueno, Ahí, sí, como ahí. vos me preguntás qué es lo transpersonal y a mí me gusta empezar diciendo esto. Uno suele escuchar psicología transpersonal y no lo transpersonal. Entonces, un poco mi propuesta es hablar del pensamiento transpersonal. Bien. Entonces, hay distintas formas de empezar a ver. Primero, bueno, vos lo nombraste a Jung. Jung sería un poco como el abuelo o el padre de la psicología transpersonal, aunque él no usaba propiamente ese término. Lo que él hace es separarse de Freud porque empieza a estudiar las tradiciones de sabiduría. De hecho, su tesis de doctorado tenía que ver con los fenómenos paranormales que tanto les gusta a vos, a Mirna y a Dani, y me llenan los grupos de esas cosas. Pero bueno, yo hago la gran Jung y trato de explicar un poco esas cosas medias locas, ¿viste? Vi un fantasma, ¿no? Bueno, quizás la propuesta es primero agotar otras posibilidades, o vi un ángel, vi un angelito, o vi un duende. Bueno, primero agotar otras posibilidades. Puede ser que hayas visto otra cosa, que sea producto de tu psiquismo. Pasemos esa etapa primero y vayamos descartando y vayamos de lo más racional a lo menos racional. Un poco la propuesta del pensamiento transpersonal y de la formación transpersonal, que un poco también la idea de hacer este vivo era contarles que la última semana de abril, después lo repetimos, vamos a hacer la primera clase en vivo, donde repasamos todo el programa, y la primera semana de mayo se abre el primer nivel. Vas a ser ayudante de cátedra, como cuando dabas historia del arte, vas a venir con el proyector. Te voy a tener cagando, ¿sí? Es muy graciosa ella cuando habla. Cuando retomemos la noche mística, va a pasar al escenario, ¿no? Vamos a hacer un stand-up. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Qué desastre. De la formación, bueno, de lo transpersonal. Sí, pero ¿qué? ¿Qué parte? Cuando uno ve cosas. La propuesta del pensamiento transpersonal y de la formación es poder bajar a tierra la espiritualidad y no ser un espiritualudo, como digo yo un poco en chiste provocando, ¿no? No podemos vivir flotando a 2 centímetros del piso. A mí me gusta pensar que si existe un alma que eligió reencarnar, para quienes creen en eso, bueno, quiere vivir la experiencia terrenal, no quiere vivir en un estado ampliado de conciencia constantemente. Entonces, la propuesta de la formación y de lo transpersonal es eso, bajar a tierra la espiritualidad. Yo lo que decía era que lo que Jung hizo fue justamente explicar cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, con lo esotérico. Su tesis fue sobre lo paranormal y abordar tradiciones de sabiduría y explicarla desde la teoría del inconsciente y del psiquismo. Ahí es donde en un determinado momento se separa de Jung de Freud, porque, bueno, justamente Freud quería que el psicoanálisis fuera reconocido por el ambiente científico, entonces no podía aceptar estas cosas, aunque yo creo que en el fondo que Freud creía en esas cosas. El tema es que él quería que esto entrara en el mundo científico. De hecho, lo logró, aunque difícil es probar que el inconsciente existe, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, sí. ¿Ibas a decir algo? Sí. No, eso que, bueno, que a principio de siglo, ¿no? Donde cuando Freud está intentando a introducir esta teoría al mundo de las ciencias, la ciencia no era lo que hoy en día es, que quizás considera otras cuestiones más subjetivas, ¿no? La ciencia seguía el método de las ciencias naturales, que es un método muy estricto, donde todo tenía que tener una comprobación experimental y observacional. Entonces todo tenía que poder comprobarse empíricamente en el mundo material. Y como el inconsciente no hay una comprobación empírica, o sea, no podemos decir que está acá, el inconsciente está acá, está en la paz, está en el chakra tal
Están los intestinos, como dicen los chinos. Claro, el intestino, en los intestinos, como no hay una locación concreta de eso, Freud tiene que hacer su teoría lo más verosímil posible para que sea aceptada por el mundo científico. Y sí lo logra a través también de dar una respuesta clínica a ciertos malestares psicológicos que tenían las personas en esa época, ¿no? Claro, pero ahí está la clave, es en esa época. Entonces ahí es donde Jung ve que hay un inconsciente colectivo. Y ahí empiezan, uno podría decir, ¿qué es lo transpersonal? Bueno, de movida se diferencia de la psicología tradicional porque hay un inconsciente colectivo, porque está la idea de arquetipos, está la idea de, sobre todo de inconsciente colectivo y de arquetipos, y de ir a buscar a las tradiciones de sabiduría elementos que puedan explicar nuestro proceso psíquico o cómo va evolucionando nuestro proceso psíquico, que Jung llamó proceso de individuación. Y ese inconsciente colectivo, ahora vamos a hablar un poco de eso, es lo que sucedía en esa época, en la época en la que estaba Freud, donde la mujer usaba corset, estaba reprimida sexualmente. Entonces, un montón de manifestaciones psíquicas tenían que ver con eso. Entonces, aplicar una ley a algo que sucedía en un determinado momento es como una tendencia, porque está como... Lo científico, incluso hoy, está como bien conceptuado, ¿no? Y en realidad, de la física cuántica para acá, ahora vamos a hablar un poco de eso también, se empieza a cambiar esta idea. De todos modos, el paradigma científico va elaborando ideas y las va corrigiendo constantemente, pero mientras la sostiene con una rigidez que a veces uno dice. Por eso, volviendo y retomando el hilo, ¿cómo podemos explicar ciertas experiencias que nosotros tenemos paranormales, si querés llamar, pero en el sentido de que es paralelo a la norma, va paralelo a lo que se puede explicar? Y como nosotros tendemos a fantasear y nos entretiene esta cosa conspirativa, enseguida solemos pensar lo menos probable, ¿no? Y como se dice en filosofía, la navaja de Occam, a veces la explicación más sencilla es la más probable. Entonces, si yo veo un duende, veo un ángel, para la teoría transpersonal, y esto tiene mucho de psicoanálisis también, tiene que ver con una proyección. Entonces, frente a una manifestación X, que la podemos estar viendo todos, porque puede pasar, uno va a decir que es un ángel, otro que es un duende, otro que es un ente, y va a tener más que ver con las vivencias y el proceso evolutivo de la persona, eso que ve, que con lo que se está manifestando en verdad. Exactamente. Entonces tenemos Jung y el padre, el abuelo de lo transpersonal, primera mitad del siglo pasado. En la segunda mitad de este siglo aparece un grupo de científicos, sobre todo en California, en Estados Unidos, que empieza a investigar los estados ampliados de conciencia en relación a la utilización del LSD. Se sintetiza esa molécula, la empiezan a consumir, se empiezan a pegar altos viajes, a la famosa pepa. Cuando uno dice cole pepa, eso es LSD. Lo que se ve ahí era estudiado por estos psiquiatras. Y trataban de explicar lo que se veía. Después hubo toda una campaña, toda una cuestión, sobre todo en Estados Unidos, guerra de Vietnam, etcétera, toda la época de la psicodelia, los hippies, se prohíbe. Entonces se empiezan a experimentar estados ampliados de conciencia a través de la respiración, del yoga, y ahí es donde empieza a entrar Oriente, porque Oriente ya venía experimentando eso. Y ahí se lo empieza a entender un poco más, empieza a escribir, bueno, Jung le da como una forma, porque él hasta la década del 80 vivió y escribió cosas, ¿no? Entonces, lo transpersonal, para redondear esto, porque nos fuimos por cualquier lado, es esta forma de explicar la espiritualidad desde la psicología. Pero si nos detenemos a ver, ni siquiera los transpersonales, los psicólogos están de acuerdo en cómo lo definen. Yo cuando hice la diplomatura en la UAI, desfilaron un montón de expositores, psicólogos, psiquiatras y gente, digamos, precursora en Argentina, y ni siquiera entre ellos estaban muy de acuerdo. Entonces, si uno toma la línea junguiana, va a trabajar con símbolos, con arquetipos, con tradiciones de sabiduría. Si uno toma la línea de la década del 60, va a trabajar con los estados ampliados de conciencia, con la meditación, con las plantas. Después, si querés, podemos hablar de eso. Lo que a mí me gusta y lo que yo quiero transmitir, porque la vez que yo leí por primera vez un libro de Jung me cambió la vida, tiene que ver con los arquetipos, los símbolos, la forma de interpretar sueños, que es distinta a la de Freud.
Y eso también es transpersonal, porque de alguna manera uno va más allá de la persona, que eso es lo que significa transpersonal y es la otra gran forma de definir transpersonal. Trans, más allá de, persona, en inglés persona significa máscara, pero para los griegos también. Y la máscara es la identidad, la personalidad que construimos y le mostramos al mundo para sobrevivir. Lo que pasa es que esa máscara no deja que se exprese lo que Jung llamó el arquetipo del self o el ser esencial. Y la propuesta de lo transpersonal es de a poco ir incorporando herramientas para que el ego o la máscara vaya implementando la posibilidad de que se exprese el ser esencial. Y después, en esa dinámica entre máscara y ser esencial, está el arquetipo de la sombra también, que son las cosas que no nos permitimos expresar para poder manifestar esa máscara. Entonces, a la dinámica entre esos tres arquetipos esenciales, Jung la llamó proceso de individuación, que los counselors llaman convertirme en la mejor versión de mí mismo. Bien. Bueno. Bien, entonces esos serían los principales temas, ¿no? ¿Cuáles son, entonces, o sea, las principales temáticas de la transpersonal serían el tema de los arquetipos? Bueno. Que es algo que vos nombrás mucho, muy seguido. Y que es una palabra que la gente usa, y si vos le pedís que la defina, yo no sé si la puede definir. Es como una palabra un poco polisémica, dirían los semióticos, ¿no? Sí. Los semiólogos. Polisemia, con múltiples significados, y cada uno la usa como quiere, ¿no? Sirve para un barrido como para un fregado. Bueno, el arquetipo, para explicar el arquetipo hay que hablar del inconsciente colectivo, y esto, digamos, es una de algo de lo que distingue el pensamiento transpersonal, la psicología transpersonal, pero que de eso hablen los psicólogos. El arquetipo es un patrón de conducta, esa es la forma más fácil de explicarlo, es mucho más complejo, está muy vinculado al instinto, aunque no es un instinto, es como una matriz, no es lo mismo, no es el mismo tipo de arquetipo del que habló Platón. Vos esto lo sabes, sos historiadora de la filosofía. Platón hablaba de estados ideales, ¿no? Cuando Dolina habla del arquetipo platónico, dice, en el mundo platónico todo es azul, amarillo y rojo. ¿Por qué? Porque verde es mezcla de azul y amarillo y ya es una composición, no es algo puro. Para Jung hay matices dentro del arquetipo, ¿no? Entonces están en luz, están en sombra y son patrones de conducta que están en nosotros. Si leen la nota que subí hoy, explico un poquito esto y además hay un link dentro de la nota del mes pasado donde lo explico todavía mejor. Pero si nosotros empezamos a pensar el arquetipo como un patrón de conducta, entendemos que hay formas de manejarnos cuando conectamos con ciertas cuestiones que son inherentes a la condición humana. Esas cuestiones propias de la condición humana, muchas veces vinculadas a las emociones, son lo que constituyen el inconsciente colectivo. Entonces, cuando Jung analizaba lo que dijeron los egipcios, lo que dijeron los babilónicos, lo que dijeron los sumerios, o cuando pasó para la astrología después de que la tomaron los helenos, o el tarot, o el Tao, se dio cuenta que todos hablaban de lo mismo y cada uno utilizando un lenguaje propio en consonancia con su propia cultura. Entonces, no te veo porque tengo acá los comentarios. ¿Cómo los saco? Sí. Bueno, no sé. Entonces a mí me gusta poner este ejemplo. ¿Cómo entiendo? Vamos a poner un ejemplo de arquetipo para que se entienda. El arquetipo de guerrero es uno de los arquetipos más básicos y más fácil de comprender. Fíjate que si yo te hablo de los principales arquetipos no te los tengo que explicar. ¿Por qué? Porque ya habitan en tu inconsciente y tu inconsciente está conectado o conforma parte del inconsciente colectivo. Si yo te digo el guerrero, vos ya vas a pensar en algo. Si te digo la madre, o si te digo el cuidador o el inocente, intuitivamente ya sabes de qué se trata. El tema es cómo se manifiesta eso en vos, personalmente, cómo se manifiesta en tu cultura y finalmente esa instancia superior que es la del inconsciente colectivo. Entonces esas energías habitan ahí. Si sos ser humano, y no importa en qué momento de la historia hayas vivido o en qué sector geográfico, conectaste con el guerrero. ¿Por qué? Porque es un patrón de conducta que te lleva, por ejemplo,
a defender, a trazar fronteras, a protegerte, a poner límites, a decir que no, por vos mismo y por los que querés. Ahora, en cada cultura, este arquetipo del guerrero se va a expresar distinto, porque ¿cómo vivo yo la necesidad de ir a la guerra porque me está atacando un pueblo vecino? ¿Cómo vivo yo eso? ¿Qué patrón de conducta se activa en mí? Entonces, vos lo sabes bien, en clase contamos que una cosa es para el griego, que el griego le gustaba el ocio, y le gustaba el ocio creativo, y le gustaba filosofar, entonces no le gustaba la guerra, no le gustaba la batalla. Entonces tenían una construcción arquetípica del guerrero que se manifestó, se simbolizó en ese inconsciente colectivo que es el griego como Ares. Después lo tomaron los romanos y se convirtió en Marte. ¿Y a qué apelaban cuando nombraban a Ares? A la destrucción, a los estragos de la guerra, a la hambruna, a la sangre, a la penuria. Eso los griegos. Ahora bien, vos te vas a los vikingos y los vikingos vivían para ir a batalla y querían morir en batalla. Entonces, ahí se cayó de vuelta para variar. Este es el nombre del guerrero y voló toda la mierda. Ahí va. Sí, y bueno, ya que estamos hablando de eso, para Hume, esto es una necesidad evolutiva que tenemos los seres humanos, ¿no? Que todos compartamos el hecho de tener arquetipos que habitan en nosotros, en nuestra conciencia colectiva, independientemente el tiempo y en el espacio en el que estemos desarrollándonos, es una cuestión de nuestra especie, ¿sí? Que nos permite adaptarnos al medio social en el que vivimos, ¿no? Sí. Es una característica, vamos a decirlo, intrínseca del ser humano, ¿no? El ser humano implica que nosotros tengamos cierta capacidad simbólica y de crear símbolos y de vivirlos, ¿sí? Materialmente a través de conductas, ¿no? Son conductas a las que no le podés escapar. El cuidado, el amor, el arquetipo del amante, el guerrero que defiende. Estábamos diciendo que el vikingo manifiesta ese arquetipo del guerrero. Ahí tenemos el guerrero. En los griegos, cuando se manifiesta, va a ser desde la violencia, desde la ibris, desde la desmesura, desde los estragos. En el vikingo no, el vikingo va a ir a la batalla y se quiere morir en la batalla porque quiere ir al Valhalla. Entonces el arquetipo del guerrero estaba súper bien ponderado, digamos. Ahora, para cerrar, nos trasladamos a Japón. ¿Y en Japón cuál es cómo se manifiesta en ese inconsciente colectivo japonés ese arquetipo de la humanidad que es el guerrero? Pero cuando baja en Japón como el samurái, un guerrero honorable que va a la violencia, recurre a la violencia siguiendo un estricto código de honor. Si no, no. Entonces, cada cultura va a manifestar de distinta manera, sobre todo en creaciones culturales, ese arquetipo del inconsciente colectivo. Sobre todo en los mitos y en los cuentos de hadas, que son dos cosas que se ven en la formación. Bueno, lo de los cuentos de hadas está genial. Bueno, no me quiere esto. Sí. No me quiere. Sí. Gente, se me cae el celular. Vamos de vuelta. 15ª vez. Esta vez tengo que volver a transmitir porque se me cae el celular. Le invitamos a Yami. Esperemos a que se conecte alguien. Qué desastre todo esto, Dios. Acá volvemos. Me caí pero estoy bien. Chiste fácil. Bueno, vamos a volver a invitar a Yami. La invité, esperemos a ver si acepta. Pero para mí que se va a caer de vuelta, ¿eh? Vamos
Vamos a inventar algo. Chicos, tengo la luna en Aries, como ya saben, así que me tienen paciencia. Ahí está. Ahí estoy luchando. Ahí le puse un coso con el que creo que no va a haber problema. Bueno. Una trampita que aprendí cuando estábamos en Dunque. Esperemos que funcione ahora. Porque se me rompió el otro trípode. Bueno. Nada, estábamos diciendo eso, bueno, los arquetipos. Piensen, o sea, acá la reflexión para que se termine de entender, si ustedes están viendo y quieren terminar de entenderlo, es cómo se manifiesta a mí ese patrón de conducta. Entonces, depende de cómo se manifieste, lo que Jung va a decir es, ¿está en luz o está en sombra? ¿O está por exceso o está por defecto? Y pasamos al siguiente tema. Si está por exceso, un guerrero por exceso va a estar peleando todo el tiempo, va a estar alejando a la gente, trazando límites, peleando. Esto en astrología se ve cuando uno tiene la luna en Aries, expresa el cariño, viste, como peleándote constantemente, como insultándote, bueno, para los que entienden astrología. Si está por defecto, al contrario, no voy a poder trazar límites y la gente un poco como que va a hacer conmigo lo que quiere, o yo voy a estar haciendo lo que quiere el otro porque no sé decir que no, porque no sé poner un límite. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manifiestan ustedes este arquetipo? Mucha gente pregunta, ¿hay una lista de arquetipos? Tipo, quieren ir tachando a ver. Hay conceptos, hay algunos son más principales, algunos más abstractos, otros más concretos. Antes de que pasara todo este quilombito de la cuarentena, estábamos planificando justamente un retiro donde íbamos a trabajar los 12 principales arquetipos, digamos, del viaje del héroe. Pero bueno. Bien. Perfecto, entonces. ¿Y cuáles son los arquetipos básicos, claves que plantea Jung y que generalmente vos lo nombrás en muchas publicaciones y demás y que a la gente siempre le interesa y que quizás no está muy claro? Mira, cuando lo vemos en la formación está armado de esta manera. Arquetipos esenciales. La máscara, la esencia y la sombra. De esos les hablé hace un ratito. Después tenemos otros dos arquetipos que son los principales, ya no esenciales, aunque también son categorías como para poder entenderlos. Que son el ánima y el animus. Son la mujer interior y el hombre interior. Lo transpersonal también propone, el pensamiento transpersonal propone ver todos nuestros propios aspectos como si fueran seres que nos habitan, como la película Intensamente, si querés. Entonces, lo podés pensar en términos de emociones. Hay un Fernando enojón, un Fernando triste, un Fernando que le da asco. O lo podés pensar en términos del Fernando guerrero, el Fernando cuidador, distintos arquetipos. Y tenemos entonces un hombre y una mujer. Y esto habla en las tradiciones de sabiduría básicamente siempre. Por ejemplo, y sobre todo, el I Ching, el Tao, esta filosofía o forma de vivir la vida, es difícil de explicar, china, que habla del Yin Yang. O la astrología lo expresa como Marte y Venus. O en la alquimia, distintos elementos representan distintas energías. No estamos hablando de género, no estamos hablando de sexo, estamos hablando del comportamiento de la naturaleza y cómo simbólicamente se asocia lo femenino a todo lo receptivo, lo blando, lo dócil, y lo masculino a lo duro, lo activo, lo que genera. Uno lo puede pensar en términos del espermatozoide y el óvulo, el comportamiento del espermatozoide que se mueve lento, recibe, gesta, cuida, nutre, estaría asociado a la energía femenina. Se le llama femenino en Occidente, en Oriente le llamaban yin y punto. Y muchas veces las traducciones del I Ching, cuando hablan de las líneas femeninas, dicen línea partida o línea blanda. Lo que pasa es que Occidente va a tender a pensar que si sos dócil y blando, entonces sos inferior. Pero bueno. Claro, exactamente. El patriarcado le ha puesto connotaciones negativas a lo que es la energía femenina, pero no es negativa, tampoco es positiva, es lo que hay. Es lo que es. Es lo que es lo que hay y tiene que estar ambas integradas para que funcione
Porque en definitiva, y lo que laburamos mucho durante la formación, porque creo que es como el núcleo de lo transpersonal, porque claramente Jung lo sabía esto. Jung estudió el Tao, estudió el I Ching, escribió el prefacio al I Ching. El I Ching es un oráculo chino que tirás las moneditas y sale un hexagrama. Él lo sabía esto. Y Norberto Levi, que es otro autor con el que trabajamos, que es un psicólogo argentino, precursor de lo transpersonal en Argentina, habla de pares opositivamente complementarios. Lo que en un sistema es femenino, en otro sistema es masculino. Es complejo de explicar, no lo voy a explicar ahora, pero nada es femenino y nada es masculino. Y la idea de estudiar esto es poder llegar a esa conclusión y trascender incluso todos los conflictos de género, pensándolos como energías. Entonces una energía, que es otra palabra así como que se usa muy fácilmente, la energía definida en física es movimiento, es lo que pone en movimiento. Entonces podemos pensar el arquetipo femenino y el arquetipo masculino como una energía, como un patrón de conducta. Bien, esto da para... Claro, que nos habita independientemente de qué género o qué género nos identifique. Esto está genial. Todos los hombres todos los seres humanos tienen ambas energías. Y el gran conflicto que tenemos en general de salud, psíquicos, de estrés, tiene que ver con no permitir que alguna de estas dos energías se exprese, o con tener muy exacerbada una de las dos energías. Y no quiere decir que las tengamos que tener las dos expresadas al 50%, sino que tenemos que poder acceder a ellas de acuerdo a lo que cada situación nos va pidiendo. Bien. Dale. Exacto. O sea, me encanta porque me vas cambiando de tema. Está muy bien, está perfecto. Bueno, entonces, ya hablamos de los arquetipos y vos hablaste de tradiciones de sabiduría. ¿Es necesario para hacer la formación tener algún conocimiento previo, preexistente? ¿O podemos...? Y tenés que saber por lo menos leer y escribir. Qué pregunta. Son Susana Jiménez, ¿eh? Bueno, el arquetipo de Susana Jiménez. Aprendí a hacer un pollo. Y tuvo que prender el horno y hasta tenía el chispero, ¿cómo se llama? El Magic Click ese del horno. El Magic Click. Dios mío. Y el día que le mostraron una moneda de 10 centavos y no sabía que era una moneda argentina. ¿No lo viste eso? ¡Ay, qué chiquitita! ¿Esta moneda de dónde es? Dijo Argentina, le dijo el pibe, que estaba haciendo un truco de magia ahí. No, tremendo. Bueno, volvamos al eje. Sí. Bueno, entonces, ¿hay que tener un conocimiento previo para poder hacer la formación? Mirá, la formación está pensada para que... Parece un infomercial esto, si me preguntándome las cosas. Pero bueno, gente, quiero que sepan que la última semana de abril va a ser la primera clase, la voy a transmitir en vivo, la pueden ver, vamos a repasar el programa, hablar de todas estas cuestiones un poco más en profundidad. Pero sí, es una invitación para que se sumen. Y quien no se quiera sumar o no se pueda sumar, los martes cuando hacemos el fogón tocamos todas estas temáticas desde alguna perspectiva. En este caso desde las emociones, ¿no? Que es lo que sí ahora a las 10 y pico vamos a empezar a transmitir. A mí lo que me pasó con lo transpersonal es que cuando yo no sabía nada de todo esto y yo le escapaba al tarot, le escapaba a la astrología, me parecían todas boludeces, lo leo a Jung y digo, ahora entiendo todo. Y me acuerdo que a la semana llamé a una tarotista que vino a mi casa, que se terminó quedando como 5 horas, y bueno, me tiró las creencias y yo le contaba, le digo, ahora entiendo, desde que si querés ahora después podemos hablar de eso, de los oráculos, digamos. Cómo los explica Jung y cómo tienen un sentido que tiene que ver con lo psicológico. Entonces, a mí me pareció que a la hora yo cuando dije me quiero dedicar a esto, lo quiero transmitir, a mí esto me cambió la vida, me quiero dedicar a esto. Entonces, claramente está pensado para el que estaba como yo en aquel momento y yo quiero poder transmitir lo que yo necesitaba que alguien me diga en ese momento y que me lo dijo Jung cuando lo leí. Ahora, Jung no es muy fácil de leer. Entonces la idea es poder darlo un poco más digerido y que después vos puedas ir al libro y lo entiendas. Pero si no tenés ciertas claves, primero vos este tipo de que está hablando. Pero también está pensado para los que ya saben algo. Entonces, si sos tarotista, si sos astrólogo, si sos numerólogo, o haces la terapia que quieras, Reiki, trabajás con energías, vas a poder
ponerle palabra a un montón de cosas. Claro, o haces terapia, o vas al psicólogo. Bueno, sí, si tenés un psicólogo, digamos, open mind, está todo piola. Entonces, está muy bueno para que aparezcan cosas mientras haces la formación, o si haces un taller, o si haces un proceso. Aparecen cosas porque se labura desde un lugar desde donde el psicólogo no puede laburar. El psicólogo, sabes que tiene ciertas normas y capaz se está mordiendo, por decirte algo, cuando estás ahí, y de golpe vos llegás a la siguiente sesión y le empezaste a hablar de un montón de cosas que el tipo quería, a las que quería llegar, pero no podía porque tenés que llegar solo, supuestamente, y porque estuviste acá pelotudeando con Jung, con nosotros, o viendo un video, conectaste con algo. Yo soy re pro psicoanálisis. El problema, cuando la gente critica el psicoanálisis, el problema no es el psicoanálisis, el problema son los psicoanalistas, o algunos psicoanalistas. Por eso te digo que la Argentina es como el último reducto de lo freudiano, ¿no? De hecho, en Palermo hay un barrio que se llama Villa Freud, y en Europa están asombrados de cómo acá hacemos terapia freudiana. Allá lo transpersonal está, y lo conductista está mucho más, digamos, a la orden del día. Por eso acá de a poquito van llegando los coach, los counselors como Andrea, que nos está viendo, el consultor psicológico, counseling. Entonces, si vos ya sabés, vas a poder poner en palabras cosas con las que conectás y te cuesta, o si sabés muchas cosas, y para mí esto es lo más importante, las vas a poder ordenar. Hay un hilo conductor. Vos donde leas algo sobre algún tema, Jung metió la nariz. Algo dijo, ya hablaba de constelaciones familiares antes de que Bert Hellinger armara lo que armó. Entonces vos vas leyendo los libros de Jung y decís, este tipo, bueno, una cosa increíble. Entonces, podés no saber nada o podés venir a ordenar lo que ya sabés y aplicarlo. Hoy me preguntaba un chico que es numerólogo, Gustavo, creo, si no me olvido el nombre, que quiere empezar la formación, me dijo, ¿cómo lo aplico en mis consultas numerológicas? Entonces, un poco la idea es cómo aparecen los arquetipos en la numerología, en la astrología, en el tarot. ¿Cómo aparece el proceso de individuación? Es decir, ir soltando la máscara para expresar la esencia y la resistencia que la máscara ofrece, y cómo tengo cosas en sombra, entonces lo que me molesto no quiero ver. Todo eso está en la numerología, en la astrología, en el tarot, en los sueños, la interpretación de sueños. Exacto. Sí, de hecho, yo después, bueno, de hacer la formación, estar haciendo la formación, pude ver la historia, ¿sí? La historia y, bueno, varias cosas personales mías, pero particularmente explicación a algo que quedaba bastante suelto, que era por qué tantas culturas en diferentes regiones del planeta Tierra y en diferentes tiempos históricos tenían cosas en común. Entonces, al entender lo que es el inconsciente colectivo, también uno le puede dar un cierre y poder comprender la historia de una manera más global y no por partes, Ahí me das pie a decir dos cosas. Uno puede hacer historia transpersonal, sociología transpersonal, antropología transpersonal. Por eso me gusta hablar de lo transpersonal. Otra forma de definirlo es como un área del conocimiento donde confluyen muchas disciplinas, pero están explicadas desde una cierta perspectiva. Vos y yo que estudiamos historia, nos cierra, por esto el tema de la historia de las mentalidades. Por otro lado, también tener en claro que a veces uno cae muy fácilmente en el determinismo. No todas las culturas, por ejemplo, en historia sucede que hay gente que quiere explicar algunas cosas históricas como, bueno, eso fue porque vivían en las montañas. Y vos estudiás distintos pueblos montañeses y no todos desarrollan lo mismo. Entonces, eso es el determinismo. Hay algo exterior que determina cómo son las cosas. Y esto no es así. Que haya arquetipos, que haya patrones de conducta, que haya un arquetipo del guerrero, no significa que eso te va a condicionar, porque la forma en que se manifiesta, y esto no lo dije cuando hablé de arquetipos, ese guerrero en los griegos, o en los vikingos, o en los japoneses es distinto, pero a su vez, la forma en que se manifiesta el guerrero en vos también es distinta. Uno podría decir que el arquetipo es un molde, y el contenido que vos vertés en el molde va a ser propio, por más que después la forma sea la del guerrero. Si es yeso, si es arcilla, si es plástico, estoy poniendo un ejemplo burdo, el color, la textura. Tu guerrero personal, en los griegos el guerrero aparecía como Ares, pero cuando vos sueñes con tu guerrero, puede aparecer como un perro, puede aparecer como un policía, puede aparecer como una amazona, porque es personal el símbolo.
Y eso es importante. Entonces, esto sí me gusta hacer esa salvedad. No te condiciona. Lo mismo que la astrología. Hay astrólogos que son más, mirá, te va a pasar esto porque tenés tal conjunción. Bueno, y vos los escuchás y a veces esas cosas que te dicen pasan y vos decís, wow, pero otras veces no. Hoy estábamos viendo justo 2 videos en un grupo. Una mina que aparte es un aparato, pero que le pegó. Y las otras 2, Jimena Latorre y la otra que no sé el nombre, que decían, el 2020 va a ser un año para viajar por el mundo, lleno de prosperidad. Todo lo contrario a lo que está pasando. Bueno, no sé, vamos a esperar de acá a fin de año, andás a ver. Puede ser. Porque ella dijo... Pero bueno, se saltearon la conjunción Saturno-Plutón que pasó en enero y que bueno, nada, justo cuando salió lo del coronavirus. Claro, quizás deberían haber hecho... Puede ser que todo eso suceda después de esta reestructuración. Pero bueno, volviendo al tema, Sí. cuando vos abordás la astrología desde el pensamiento transpersonal, trabajás el símbolo. El símbolo es la forma en que se manifiesta el arquetipo. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy astro, el otro día me bardeaba una en Instagram, porque yo dije, no soy astrólogo, pero voy a dar un seminario de astrología, primero porque me lo piden, segundo, porque hay todo un montón de cosas para decir sobre por qué el toro es Tauro. ¿Qué era el toro para los griegos? ¿Qué era el toro para los egipcios? Cómo en la Edad Media qué rol ocupaba, etcétera. Bueno, la construcción histórica y cultural del símbolo tiene todo un sentido que, bueno, sí, no es arbitrario. ¿Por qué Géminis son gemelos? ¿Y por qué el regente es Hermes o Mercurio? Etcétera. Bueno, todo eso se puede estudiar. Y a mí lo que me interesa particularmente, como decía, no soy astrólogo, es trabajar eso como símbolo, porque el lenguaje del inconsciente es simbólico. Entonces muchas veces yo hago que la propia persona deduzca qué pasa si yo junto 2 arquetipos. Entonces, si yo tengo una conjunción Luna-Marte, y si la Luna es la madre entre muchas cosas y Marte es el guerrero, puedo hablar de una madre guerrera, una madre luchona, y siempre hago el chiste, Nazarena Vélez, ¿no? Lo hice por mis hijos. Bueno, a ver, tirándote yo la pauta de lo que representa una cosa y de lo que representa la otra simbólicamente, ¿qué te dice eso a vos? Y después ver si eso se manifiesta o no en la carta, que en general se manifiesta. La gente llega sola a esas conclusiones. Bueno. Bien. Entonces, ¿qué utilidad práctica le ves a la formación transpersonal? ¿Sí? Porque... Bueno, Eso me lo podés contestar vos. Sí, eso lo puedo contestar yo. Porque siempre, bueno, está bueno, aprendo esto, pero ¿para qué me sirve? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos como una concepción muy utilitaria de las cosas. Bueno, a mí particularmente me sirvió para, bueno, digamos, ampliar un proceso de autoconocimiento que había empezado. Yo voy a contar para qué te sirvió. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Buenísimo, un aplauso. Bueno, sí, me ayudó muchísimo a nivel personal para tener una relación más sana con mi cuerpo y con mi... Sí, Conmigo mismo. Conmigo misma. Fue complementario a, por ejemplo, una terapia de psicoanálisis que empecé y que después me di cuenta que en realidad mucho no me servía porque yo ya estaba haciendo esto. Tenía más respuestas más concretas que ir a la psicóloga y contarle algo. ¿Sí? No era que no me servía, que no sirve, pero en mi caso, ¿sí? por cuestiones, no sé, de contextuales o de las cosas que yo creo, me sirvió más la formación transpersonal que ir al psicólogo y contarle problemas. O quizás ahí, bueno, ahí lo que aparece en tu discurso es digamos, esta cosa dual de la que tendríamos que tratar de escapar. Digamos, no es que algo sirvió más que el otro. En definitiva, cada una cumplió su rol. Sí. Seguramente llegaste parada a hacer... De hecho, vos empezaste haciendo tarot, no la formación.
llegaste parada en un determinado lugar porque ya habías recorrido un camino. Lo que suele suceder con la psicoterapia o con el psicoanálisis, sobre todo freudiano, es que hay un momento donde alcanzás un techo. Entonces, si vos no lo nutrís con otras cosas, es difícil que en la consulta con el psicólogo empiecen a salir cosas nuevas, por esta cuestión de que lo consciente no lo deja salir. Entonces, no te digo anda a tomar ayahuasca, pero quizás familiarizándote con las cartas del tarot, te empiezan a aparecer cosas, porque cada carta del tarot representa un símbolo, un complejo simbólico, un arquetipo, un complejo arquetípico, y vos te empezás a preguntar, mirá, resulta que hay un arquetipo del cuidador, y mira, yo siempre materné a todas mis parejas. Entonces vas a terapia y le decís, che, ¿sabés que me apareció estudiando esto? Que hay un arquetipo que es el del cuidador y yo me doy cuenta que siempre cuido a mis parejas, entonces en vez de ser el sensual, termino siendo y listo, aparecen 1000 cosas en el diván, por decir así, en la terapia. Entonces yo creo que no hay que desechar nada. Ahora, si vos tenés un psicólogo que te anda diciendo lo que tenés que hacer y lo que no, porque quizás al psicólogo no le gusta que vayas a hacer eso, pero un buen psicólogo no te diría no lo hagas. No, mi psicólogo era bastante, vamos a decirlo, open mind. Me acuerdo que una vez yo tenía una carta de tarot que llevaba, nos hacías practicar, era la semana de la fuerza. Entonces yo tenía la carta de la fuerza en la carcasa del celular que es transparente. Entonces a ella le llamó la atención y me dijo, ¿qué es eso? Entonces yo le conté y me dijo, ¿y qué tiene que ver con lo que vos me acabas de decir? Entonces yo me quedé, porque tenía mucho que ver con lo que yo le estaba contando. Entonces, explicándoselo, yo pude llegar a una conclusión. Que después, bueno, nada, todas las semanas que yo llevaba una carta diferente, ella trataba de vincular. Con la carta. Pero cuando llegué la carta de la muerte, ahí medio se quedó, pero bueno, igual tratamos de... Y como era algo que a mí me interesaba, lo tomaba, no lo descartaba. ¿Qué tiene que ver con...? Acá André hace ese chiste, porque claro, yendo a tu pregunta, la propuesta en cualquier emprendimiento de estudio de una tradición de sabiduría, indefectiblemente pasa primero por el trabajo con uno mismo. Después, si sos tarotista, numerólogo, etcétera, o incluso si sos terapeuta, psicólogo, lo podés llevar a la consulta. Entonces, uno de los grandes trabajos es poder diferenciar cuando estoy en consulta lo que tiene que ver conmigo de lo que tiene que ver con el consultante. Pero vos me preguntas ¿para qué sirve? Primero que nada para que te labures vos. Después para que lo puedas compartir con otras personas o aplicar Sí, a la vida cotidiana. A la vida cotidiana también. Soy docente y me sirve para entender patrones de conducta de mis alumnos, ¿no? Bueno, cuando vimos tarot, que vimos los 4 palos de la baraja, vemos, en la formación también lo vemos, tipos psicológicos. Cuando vos le sacás la ficha a una persona, ¿qué tipo psicológico tiene? No quiere decir que esa persona sea eso. Quiero dejar claro eso, no es determinista ni es encasillar. Pero uno puede esperar más o menos ver para qué lado dispara. Entonces, entendiendo eso, vos empezás a mejorar, y eso es lo segundo que quería decir. Te laburás a vos, podés llevar lo que aprendiste a terapia, pero además cambiás, por eso el tercer nivel de la formación se llama vínculos inter e intrapersonales. Cuando vos lográs conectar con tus aspectos interiores y ver cómo se vinculan, podés empezar a modificar o vas a ver cómo se modifica solo tu entorno, porque vos ya no sos el mismo, no ocupás el mismo lugar, generás que el resto se mueva. Y una gran herramienta es poder comunicarme asertivamente, diría un coach, ¿no? Porque si yo sé que el otro tiene determinado tipo psicológico o esa tendencia, entonces si la persona es emocional o racional, vamos a poner ese ejemplo, que eso uno lo distingue fácilmente sin saber nada de tipos psicológicos. Si yo tengo una persona emocional delante, le voy a hablar de cómo me estoy sintiendo y le voy a preguntar sobre cómo se siente. En cambio, si es racional, voy a tener que explicar más, dar más información, más detalle de las cosas, quizás no hablar de lo emocional o dejar lo emocional para otro momento. Entonces son pequeñas pautas. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para vincularte mejor con otros, con vos mismo, para trabajarte a vos mismo, para llevarlo a una terapia. ¿Por qué? Porque, y si querés podemos hablar de esto ahora, ¿no? En el segundo nivel vemos técnicas transpersonales
o de acceso al inconsciente. El símbolo, hay una frase que dice, el símbolo o el oráculo, aunque parezca una palabra muy loca, oráculo significa hablar con la divinidad. Y esa divinidad sería el ser esencial, dice Jung, el arquetipo del self, del sí mismo. Entonces, es hablar con tu inconsciente, no es que viene Dios y te baja información. Cuando vos pones ese oráculo delante tuyo, cuando vos pones un símbolo, es como que el psiquismo o el alma, si querés ser más poético, arroja información de la que vos no eras consciente en ese símbolo. Porque vos hablaste, cuando vos fuiste con la carta La Fuerza a tu terapia, se podía hablar de varias cosas. Se podría hablar de sexualidad, de creatividad, de excesos. Bueno, si uno habló de creatividad y no habló de sexualidad, significa que su inconsciente expresó esa cuestión sobre la que necesitaba que hagas consciente algo. Pero no es que porque salió eso vas a sufrir una situación de excesos. No lo usamos de esa manera. Bien. Bueno, entonces, sí, esa es como, vamos a decir, la utilidad práctica que tiene, como de lograr autoconocimiento en principio, ¿no? Por lo menos en mi caso y en el caso de mis compañeras, sí, otras van por otras razones, porque, por ejemplo, Laura que se dedica a la biodecodificación para darle otra mirada a su profesión. Mir, Dani y yo porque quieren salir de la casa. ¿Qué? Es una excusa para salir de la casa. Es una excusa para ir a nuestra casa, sí. Y también como para ayudarnos en nuestro proceso de autoconocimiento, ¿no? De nuestro proceso de individuación. Bien. Y también para Romy, para Cami, que también son compañeras nuestras. Bien, entonces, ¿qué te iba a preguntar? Bien, hablamos de la formación transpersonal, pero ¿qué otras cosas hacemos en la comunidad transpersonal? Porque no sos solo vos, somos un montón de gente haciendo cosas y hacemos otras cosas además de... No, lo que empezó a pasar, mirá, lo que empezó a pasar con transpersonales fue que fue cobrando vida propia, digamos. Empezaron a pasar cosas que uno no busca. Cuando uno está en el camino, como se suele decir, aunque suene trillado, va pasando lo que tiene que pasar, aparecen los que tienen que aparecer y se van los que se tienen que ir. Un poco justamente el Tao y el Wu Wei habla de eso. Hacer y soltar, hacer y soltar. Entonces, una de las cosas que yo descubrí y que me sorprendió es mi propia necesidad de formar parte de algo que tiene que ver con la condición humana y esta cosa gregaria del ser humano de conformar grupos. Pero no solo esa necesidad estaba en mí por mi historia, porque yo me cambié 9 veces de colegio y nunca tuve un grupo firme al cual decir, si bien tuve amigos y amigas, nunca el grupo. Entonces, en esta segunda mitad de mi vida, como dice Jung, de los 35 en adelante, en realidad a partir de los 30, que me empecé a dedicar a esto, fue una de las cosas que empezó a pasar. Entonces, se empieza, como las hojas de otoño en otoño con el viento, nos empezamos a amontonar en un rincón, todos los raritos, y nada, empezó a haber intereses en común. Entonces empezó a pasar que no solo venís a la clase que yo doy, o al fogón, o cuando transmitíamos en vivo desde bares, que ahora cuando termine todo esto vamos a volver, hacíamos conversaciones transpersonales y venía gente, entonces ya que venís, ¿por qué no haces lecturas de carta, no haces lectura de astrología, y después la noche mística, y después decir, bueno, ¿por qué no salimos todos juntos hoy al barrio chino? Se empezó a armar lo que los emprendedores llaman la comunidad, ¿no? Viste, ahora que esta cuestión de las redes sociales, la comunidad es como una palabra que se usa. Entonces, me pareció pena hablar de la comunidad de transpersonales, como decir, bueno, mira, acá hay un grupo de personas que se juntan a hacer 1000 cosas. Y no es que hay que pagar para que vengas. Porque una cosa es que tomes una clase, yo vivo de eso, entonces sí, pero de pronto podés venir un martes al fogón que es a la gorro, podés venir miércoles en Dunque, estamos ahí, venite, estemos juntos, charlemos. Y no es tampoco para pelotudear, porque si bien pelotudeamos,
tenemos en común que nos podemos abrir, nos podemos contar lo que nos está pasando, nos empezamos a conocer, porque después de una meditación, en un fogón, al compartir, te abrís y entonces vos sabés que la otra persona conoce un poquito más de vos y se empieza a generar eso. Y la gente va y viene, fluye. Hay gente que viene un tiempo y se va y después vuelve o no vuelve. Hay gente que se queda. Hoy, por ejemplo, nosotras, las mujeres de la comunidad, vamos a decirlo así, tenemos el Círculo de Mujeres de Lunas, con Andre, que por ejemplo también es una actividad que hacemos. Hoy era la luna nueva, la luna llena en Libra, y probablemente este viernes o el pasado nos hubiéramos reunido a hacer un fogón y a compartir experiencias. Es otra cosa que hacemos. Vos en un momento también hiciste un fogón de hombres. La idea era, en su momento era, por ejemplo, masculino. Uno conecta en eso con esa energía, porque está rodeado de hombres o rodeado de mujeres, que incluso a nivel biológico es hormonal al haber muchas mujeres o al haber muchos hombres. Entonces, aprovechando eso, la idea era poder abrirse y trabajar las temáticas. Muchas veces en ambos casos se trabaja la mujer interior, tanto las mujeres como los hombres, porque digamos, la sociedad te lleva a potenciar lo masculino. Entonces el hombre labura mucho lo femenino en el círculo, pero es muy difícil traccionar hombres que quieran venir, es muy difícil. Entonces la verdad que como yo estoy un poco con esta política taoísta de que las cosas fluyan, bueno, el día que tenga que ser será. Son, como se sabe, poquitos los hombres que están así en este ambiente, haciendo este tipo de cosas. Pero sí es interesante que lo de ustedes ya debe hacer un año más o menos que está, no me acuerdo, Andre, cuando empezaron. Un año seguro, porque ya cumplieron y se juntan, esto para quien le interesa, me escriben por privado, le escriben a Yami que quiera saber, se van a juntar todos los viernes, porque en realidad empezaron viernes por medio con cada luna, sin importar qué día de la semana cae la luna, se juntan los viernes porque si no es un desconcho. Entonces hacen distintas actividades con luna nueva, distintas actividades con luna llena. Pero ese viernes de por medio que no se juntaban, Andrea va a empezar a dar el taller de mujeres que corren con los lobos, que también me parece que va todo el 2019, dice Andre, que ahí está. Van a empezar a trabajar con esta psicóloga Pinko Lastés, psicóloga junguiana, que trabaja los cuentos de hadas de la perspectiva femenina, desde los arquetipos del ánima y el animus. Así que creo que ahora va a arrancar de forma virtual, Andre, pero en cuanto se reacomode todo, se van a volver a juntar. Así que no sabemos bien, en realidad sí sabemos dónde, pero bueno, ya llegará su momento para contar. Nos agarró la cuarentena en plena mudanza. Sí, es verdad. Bueno, y ya hablamos de las otras actividades que hacemos. Bueno, hacemos eso en la comunidad. También está el curso de tarot, que todo lo pueden hacer online o presencial. Lo que es online lo pueden empezar en cualquier momento del año. Y el seminario de astrología, para quien le interese, esto que yo contaba de por qué Tauro es un toro y por qué Géminis son los gemelos, y ver cómo se manifiestan estos arquetipos en distintas culturas. Y lo que yo descubrí es que de esa forma vos después no te olvidás. Y no tenés que decir, Aries es el comienzo, Tauro es la materialidad, Géminis es la dualidad, la mente, y vas como memorizando. Sino que como uno va contando el mito, cómo es la constelación, cuál es el mito de la constelación, etcétera, etcétera, cuando terminaste de hacer el seminario ya te das cuenta que inconscientemente adquiriste los significados de cada uno de los signos. Sí, y está bueno hacerlo, no necesitas conocimientos previos de astrología. Pasa lo mismo que con la formación. Si ya sabes astro, vas a aprender cosas que tienen que ver con cómo se construye el símbolo. Y si no sabes astrología, es una excelente forma de empezar. Si bien vamos a laburar un poquito con tu carta, no es como ir a estudiar astrología, eso lo quiero dejar claro, porque hay otras personas que se dedican a eso, como Dani, por ejemplo. Dani enseña astrología inicial. Sí. Bien, bueno, entonces, ¿qué aspecto original tiene la formación transpersonal que no ofrece, digamos, otra actividad de las tantas que hay para hacer en la comunidad holística? ¿Qué pregunta chota? ¿Qué pregunta chota? Primero que somos una manga de atorrantes, que nos llevamos bien con nuestra sombra. Sí.
no la andamos negando, no somos seres de luz, no somos espiritualudos. Eh, es decir, somos personas que nos mandamos cagadas, que nos equivocamos. A mí me parece que, yo no sé si eso es lo que tiene de original, no sé si hay otros lugares que lo tienen o no, pero la verdad que a lo que yo apunto es a generar un espacio donde a mí me gustaría ir. Entonces, yo cuando doy una clase hay comida, hay mate, nos cagamos de la risa. Lao Tse, que es el mayor exponente del taoísmo, era el sabio de la sonrisa. Y hay muchas tradiciones de sabiduría que dicen que justamente la risa, la desdramatización, cuando no es negación, es la máxima expresión de la espiritualidad. Entonces la verdad que lo que yo creo es que pasa eso. Cuando hay que ser serio nos ponemos serios, pero si no es realmente desdramatizar las cosas y aceptar lo peor de nosotros, reírnos de no sé, quizás lo podés decir vos, qué fue lo que vos encontraste al llegar, ¿no? Distinto. Yo trato de no ser solemne, de no ser ceremonioso, de que no haya ritual, de que cada uno conecte con su propia ceremonia, su propio ritual. Y si encima en el camino nos reímos, para mí misión cumplida. Claro, es un espacio donde en realidad, o sea, lo característico es que quizás le podemos poner, podemos ser racionales en los momentos que nos exige, pero también más descontracturados, ¿no? No es comer una clase de yoga y creernos seres iluminados de luz, que tenemos todo el conocimiento. No somos dogmáticos, eso. No es un conocimiento que genere dogmas y nos permitimos ser más descontracturados y son todos muy cálidos. Somos muy cálidos. Mirá que me han dicho cosas, pero cálido, Sí. cálido es lo mismo que cachondo. Cada uno lleva su cueva, sí. Depilate la cueva, Andrea. Sí, no somos dogmáticos, ¿sí? No somos una secta tampoco, para aclarar. Toda secta empieza diciendo que no es secta. Sí. Me vi un documental en Netflix que me dejó mal el otro día. Se llama Holy Hell. Ay, la voy a mirar, pero no somos una secta, porque no generamos dogmas, ¿sí? Y nos juzgamos entre nosotros. Creo que esa es la clave, ¿no? No hay chumerío, no hay mala onda. O en todo caso, si hay chumerío, es un chumerío inocente. Sí, no hay chumerío, pero lo decimos En la cara. esencialmente, no es por atrás. Pero yo creo que principalmente eso. Por eso vos decías, usaste la palabra holístico y creo que la usaste a propósito. Yo trato de escaparle. Sí. La palabra es hermosa. Holos significa todo. Y la idea es poder integrar todo. Somos mente, cuerpo, espíritu, alma, energía, etc. Pero es como que está utilizado el tema del holístico para determinadas disciplinas. Qué sé yo, cuando alguien que hace tarot dice las cartas de noche no se leen, ese son el tipo de cosas a las que yo no quiero ir. Después, bueno, una vez que vos hiciste el curso, si te gustó o no te gustó, después haces lo que quieras, si a vos te parece que de no, bueno, bárbaro. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con evitar la solemnidad. Cuando ustedes hacen los círculos femeninos, yo lo sé por Andrea, hay círculos femeninos que tienen todo un ritual, que te tenés que sentar en determinado lugar y se respeta una geometría sagrada. Y probablemente eso tiene una función y cumple un rol. Para determinada gente está muy bueno porque quizás necesita esto. Pero la verdad que en el encuentro con Andrea, por algo laburo con Andrea, somos parecidos, hay toda una cosa mucho más descontracturada que también tiene que ver con el Tao. Estoy medio hincha pelota con el tema del Tao porque lo estoy estudiando cada vez más y es la forma en que yo quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces, Sí, me parece que yo eso es. noto, por ejemplo, en los círculos de mujeres, quizás somos mujeres muy ya contracturadas en nuestra vida material, en nuestros laburos, y en ese momento no queremos que nos impongan reglas, y menos Andrea. Claro. O sea, podría imponernos reglas, normas para seguir, pero ella Yo creo que es bastante descontracturada. Yo creo que esto es un poco la. Entonces, Sí. eso es lo bueno, por ejemplo, que tiene el círculo de mujeres, que cada una va con su historia, cada una va con sus problemas, con sus circunstancias, y que nada, que dejamos que las cosas fluyan, ¿no? Es como una charla entre amigas.
digamos, es esto del arquetipo, ¿no? Del padre y la estructura. Tiene que existir, digamos, es por luna, es por temática de en dónde está la luna esa semana, y todo eso está. Sí, Pero después uno tiene que respirar el momento y ver cuál es la necesidad o qué es lo que quieren hacer ahí en ese momento y no decir, ah, no, hoy se habla de Virgo porque la luna está en Virgo y la meditación es esta. Yo creo que a lo que, no sé si hace que escaparle porque hay gente que lo necesita, pero probablemente los que vienen acá no necesitan eso. Entonces, cada cosa en su lugar, cada persona transmitiendo lo que necesita y lo que puede, su carisma, dirían los católicos, ¿no? Bueno, tendríamos que ir cerrando porque me van a matar los del fogón. bueno. ¿Cómo te gustaría cerrar? No, bueno, creo que cubrimos todo, ¿no? Todos los aspectos, sí, de lo que es la formación transpersonal. Quizás lo que te puedo llegar a preguntar es qué objetivo personal tenés vos dando la formación transpersonal. ¿Cuál es tu objetivo? No, yo no hago nada que no disfrute, así que el día que no lo disfruto o me aburra no lo voy a hacer más. Así que me estimula, me entretiene, le da sentido a mi vida. Esta cosa que te decía al principio, tengo Marte en Libra, si no hay un otro, si no hago algo por el otro, y tengo el Sol en casa 6, por ende para mí el servicio es el lugar donde mi Sol se expresa. Y después todo lo que rodea a la formación, los otros cursos, los vivos, el show en la noche mística, digamos, esos son los condimentos que le ayudan a mi ascendente, ponele. Pero creo que logro desplegar las energías que tengo disponibles, diría un astrólogo, en mi carta, haciendo estas cosas. Y me conozco yo y profundizo yo. Tengo bastantes cosas en Sagitario, entonces cuando transmito lo que aprendo 5 veces más. Si no me queda ahí, queda en lo escrito, queda en lo estudiado, queda en lo leído. Y yo me doy cuenta que aprendo un montón cuando me paro, porque aparte me doy cuenta de todo lo que no sé cuando me hacen preguntas y capaz en la clase yo digo, ayúdenmelo a pensar o lo averiguamos para la clase que viene, porque obvio que no, sobre todo cuando uno pretende abarcar tradiciones de sabiduría, no vas a saber todo. Medio geminiano eso, ¿no? Un poquito de esto, un poquito del otro. Pero yo sé que con el tiempo voy a terminar, por más que esté abarcando varias cosas, voy a terminar profundizando en todo. Así que lo que obtengo es autorrealización, diría Maslow. Autorrealización, me siento autorrealizado. Y el día que me aburra, haré otra cosa. Pero la verdad es que lo transpersonal es tan rico que cuando me harté de las cartas me voy para la astrología, y cuando me harté de la astrología me voy para los arquetipos y me voy para la interpretación de sueños. De eso no hablamos, pero puede quedar para otro vivo solo de sueños si querés. Dale. Sí. Bueno, Yami. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza el primer nivel de... Mirá, la semana que viene, el lunes de la semana que viene es el seminario online de astrología. Bien. Y la otra semana, que si no me equivoco es la última de abril, primera clase de la formación. Los que estén inscriptos van a estar en Zoom. Los que no estén inscriptos la pueden ver online y después en todo caso sumarse. Así que oficialmente en realidad estaría empezando la primera semana de mayo. Quien quiera más info me la pide, le mando el programa, le mando la metodología de estudio y me pueden preguntar lo que quieran. Bueno, buenísimo. Bueno, Entonces vos te vas al fogón, bueno, yo también me voy al fogón. bueno, venga, nos vemos, seguimos. Yo ahora vuelvo a transmitir por Instagram y vuelvo a transmitir por Facebook, así quedan separados los videos. Gracias por ayudarme con esto, Yami, me encantó. No, de nada. Besote, Gracias a bella. vos. Chao. Nos vemos mañana en clase. Mañana en clase virtual. Chao. Chao. Gente, en un ratito vuelvo con el fogón por acá.